Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les voy a contar mi experiencia y les voy a dar mis tips para pasar exitosamente el examen de certificación del nivel B2 de alemán en el Goethe-Institut. Este es el turno de Hören. Comencemos. Y antes de entrar de lleno al tema de Hören, les cuento que tengo un proyecto con un amigo alemán. Se llama Repeat With Us. Nos pueden encontrar en Spotify y en plataformas como Apple Music y YouTube. Ahí pueden escuchar la pronunciación de un nativo alemán las veces que quieran y además paralelamente leer el texto. Hasta ahorita tenemos los verbos más importantes en alemán traducidos al español, conjugados por pronombre personal en los tiempos de infinitivo, pasado y perfecto. Él habla la parte alemana y yo la parte en español. Cuéntenme qué les parece. Les dejo los enlaces en la descripción de este video. Y ahora sí, comencemos con Hören. En Hören se tocan temas de interés general, temas donde uno ya tiene una postura al respecto. Entonces, mucho ojo, hay que estar muy conscientes de esto y no escoger respuestas que uno considera como acertadas, sino respuestas que la persona de la grabación está diciendo. Hören consta de 4 partes. Este módulo de Hören dura 45 minutos y los últimos 5 minutos son para que pases tus respuestas a la hoja de respuestas. Si resuelves todo correctamente, obtienes 30 puntos. Necesitas 18 puntos para pasar este módulo. Les van a dar su Aufgabenblatt y su Antwortbogen. Durante el examen pueden hacer anotaciones en la Aufgabenblatt, incluso subrayar sus respuestas, y ya al final de este módulo pueden pasar sus respuestas de la Aufgabenblatt a la Antwortbogen. Y no se les olvide que siempre las respuestas en la Antwortbogen van con bolígrafo. Les tengo que confesar que esta parte de Hören al principio no era mi favorita. De hecho, era en mis exámenes que hacía de prueba donde más baja salía, pero con la práctica, con los libros que les recomendé en este video de aquí, mejoré muchísimo. De hecho, fue junto con Lesen donde mejor salí. Así que no se preocupen si en los exámenes de prueba que hagan al inicio les va fatal. Mientras más exámenes hagan, mientras más practiquen, van a mejorar muchísimo. ¿Y por qué no era mi parte favorita? Bueno, al inicio mi estrategia para Hören era muy mala y esto nos lleva a mi primer tip, que es no leer las preguntas y las respuestas mientras la grabación está corriendo. ¿Por qué? Porque no le pones atención ni a lo que estás leyendo ni a la grabación. Y ahora analizaremos cada una de las partes de Hören. La primera parte de Hören consiste en 5 conversaciones. Tienen que contestar 2 preguntas por conversación. Cada pregunta vale 1 punto, o sea que si contestan todo bien, en esta parte tendrán 10 puntos. Esta grabación solamente se las van a poner una vez, así que tienen que estar muy bien concentrados. Les van a dar 15 segundos para leer el ejemplo. Yo estos 15 segundos los ocupaba para empezar a leer las preguntas y respuestas y subrayar las palabras clave, lo que yo consideraba más importante. Subrayar las palabras clave mientras leemos las preguntas y respuestas nos permitirá contestar el examen de una manera más efectiva, ya que al momento de seleccionar una respuesta nos enfocaremos en lo que subrayamos y así evitaremos leer otra vez toda la oración y con esto nos ahorraremos tiempo muy valioso. Después de estos 15 segundos les van a dar 20 segundos más para ahora sí oficialmente leer y subrayar sus palabras clave. Tienen que leer lo más rápido posible y paralelamente entender lo que están leyendo para que cuando pongan la grabación ya nada más vayan subrayando la respuesta correcta. Y aquí tenemos un ejemplo de esta primera parte. El primer ejemplo es una oración y hay que tachar si es verdadera o falsa. Dice: Eine junge Frau spricht darüber, warum sie sich für Literatur interessiert. Entonces ahí tenemos que poner atención de qué está hablando la señora y más que nada entender la explicación que va a dar, ¿no? De por qué se está ella interesando en la literatura, por qué se interesa ella en la literatura. La siguiente pregunta es de opción múltiple y dice: Welche Meinung hat die Frau über das Lesen? O sea, ¿qué opinión tiene la señora sobre leer? Y tenemos las respuestas de opción múltiple. La opción A dice:
Zum Romanlesen braucht sie ihre Fantasie. O sea que para leer novelas ella necesita recurrir a fantasías, a fantasearse, imaginarse cosas. Opción B dice, sie hat oft zu wenig Zeit, sich eigene Gedanken zu machen. La opción B dice que frecuentemente ella tiene muy poco tiempo para hacerse sus propios pensamientos. Y la opción C dice, was sie gelesen hat, bleibt nicht lang im Gedächtnis. Aquí la opción C nos dice que lo que ella ha leído no se queda por mucho tiempo en su memoria. Y aquí tenemos el texto sobre esta primera tarea. Primero va a hablar un hombre, por eso está la M de Mann, que hace una pregunta a la mujer y le dice, Warum liest du Romane? Y él le está preguntando, ¿y tú por qué lees novelas? Y la mujer, la señora, le dice, Dabei kann ich mich gut entspannen. O sea que se relaja muy bien. Dice, wenn ich lese, vergesse ich die Welt um mich herum. Que cuando ella lee, se olvida del mundo que está alrededor de ella. Dice, ich befinde mich in einer märchenhaften Welt. Kann mit den Romanhelden fühlen und die Geschichte mit erleben. Y aquí ella nos dice que es como estar en un cuento de hadas. Ella puede sentir cómo se sienten los héroes de la novela y vivir con ellos la historia. Luego dice, danach fühle ich mich wie andere nach einem Bad oder nach der Sauna. Aquí dice que después ella se siente como si hubiera salido de un baño o del sauna. Luego dice, Filme mag ich nicht so sehr, que no le gustan las películas. Das ist mir alles zu viel real, porque todo se siente tan real. Y dice, da jag eine Szene die nächste, man kommt gar nicht zum Nachdenken. Entonces aquí dice que una escena viene la otra y entonces no te da tiempo de imaginarte ni de pensar nada. Aquí la respuesta es richtig, porque aquí ella nos está explicando por qué se interesa ella por la literatura. Y nos explicó, ¿no?, cómo vive todo el momento de estar leyendo. En la pregunta número 2, la respuesta es A. Aquí que dice que welche Meinung hat die Frau über das Lesen? La respuesta es A, que dice que zum Romanlesen braucht sie ihre Fantasie, que le gusta estar imaginando y hacerse pensamientos y adentrarse en lo que está leyendo. Que decíamos que la respuesta B dice que tiene muy poco tiempo de hacerse sus propios pensamientos, eso no es cierto. Y la opción C decía que lo que ella lee no se le queda en la memoria, tampoco es cierto, ella no dijo nada de eso, no estaba hablando de eso. En la segunda parte tienen que escuchar a un especialista hablando sobre X tema. Tienen que contestar 6 preguntas de opción múltiple. Primero el audio hablará sobre las instrucciones y luego les van a dar 90 segundos para leer todo y les van a poner 2 veces la grabación. Al final de la primera grabación van a dar 15 segundos de descanso que pueden aprovechar para contestar lo que no contestaron al inicio. Aquí la grabación no les va a decir la respuesta como está escrita en las opciones de respuesta, sino van a darle respuesta con sinónimos o paráfrasis, porque aquí ustedes tienen que demostrar que están entendiendo lo que se está hablando en la grabación. Si no encuentran la respuesta correcta mientras están escuchando el audio, marquen la respuesta que más les convenza, pero nunca dejen sin respuesta una pregunta. Aquí la ventaja es que las respuestas siguen en orden cronológico el audio. Veamos un ejemplo. Aquí les voy a leer el ejemplo como viene en el examen de prueba. Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. La oración a la que hay que encontrar respuesta dice: Frau Neuhaus findet es für unsere zukünftige Ernährung wichtig. O sea que la señora
Neuhaus ella encuentra importante para nuestra alimentación en el futuro. Y tenemos opción A, an die Konsequenzen unserer Entscheidung zu denken, o sea, pensar en las consecuencias de nuestras decisiones. B, uns mit Fleisch und Fisch zu ernähren, o sea que alimentarnos con carne y pescado. O la opción C que dice mehr Erbsen und Sojabohnen zu essen, o sea, comer más guisantes y soya. Vamos a ver qué nos dice el texto para encontrar nuestra respuesta. Ich begrüße heute Dr. Helene Neuhaus, Leiterin des Instituts für gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion. Sie sagt, wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten und unsere Lebensmittelproduktion in Zukunft radikal umstellen. Fangen wir mal mit der Ernährung an. Frau Neuhaus, was muss sich da vor allem ändern? Aquí Frau Neuhaus dice, auf jeden Fall ist es gut, wenn wir uns über die Folgen unserer Ernährung bewusst werden. O sea que ella nos está diciendo que es definitivamente bueno hacernos conscientes sobre las consecuencias de nuestra alimentación. Aquí estamos viendo que sería la respuesta A, an die Konsequenzen unserer Entscheidung zu denken. Luego dice, was bedeutet es für die Umwelt, wenn ich mich für ein bestimmtes Essen entscheide? Aquí ella nos hace la pregunta de qué significaría para el medio ambiente cuando me decido por un tipo de alimentación específico. Entonces ella aquí nos está haciendo querer entrar en razón. Dice, was hat, y aquí ella nos hace otra pregunta, was hat das für Konsequenzen, wenn ich Fisch oder Rindfleisch wähle oder wenn ich mich stattdessen vegetarisch ernähre, das heißt vielleicht Sojabohnen oder Erbse esse, um Proteine zu mir zu nehmen. Aquí ella nos está haciendo la comparación de qué consecuencias tendría decidir comer carne en vez de alimentarme de manera vegetariana como fuente de proteína. O sea, aquí la respuesta ni B ni C son correctas porque ella no nos está diciendo que es importante comer pescado o carne o que es importante comer soya o proteínas de origen vegetal. Ella más bien nos está haciendo entrar en razón, ¿no? De qué consecuencias tiene para el medio ambiente si escogemos X o Y. La tercera parte es una entrevista de dos personas que hablan sobre X tema. Y también hay un moderador que de vez en cuando también da su opinión. Y se trata de que ustedes elijan quién dijo qué. Son 6 enunciados, cada uno con 3 opciones de respuesta. El audio solamente se va a reproducir una vez. Y les van a dar 60 segundos al inicio de esta parte para leer las preguntas y las respuestas. Y por supuesto para subrayar sus palabras clave. Aquí tienen que reconocer muy bien de quién es qué voz. Las preguntas van a seguir el orden cronológico del audio, así que no es tan fácil perderse. Aquí tenemos un ejemplo de la tercera parte de Hören. Sie hören im Radio ein Gespräch mit mehreren Personen. Die Personen sprechen über alternative Wohnformen. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe, wer sagt das. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Y aquí tenemos a las 3 personas que vamos a escuchar, el moderador, luego una chica joven, Frau Gerster, es una estudiante, y Frau Lucke, ya es una señora grande. Y aquí voy a leer un ejemplo que dice, oder sie lebt aus finanziellen Gründen mit anderen zusammen. O sea que ella o él vive por razones financieras con otras personas. Y aquí tenemos el texto. El moderador dice, Frau Gerster, wie kam es denn dazu, dass Sie in eine Wohngemeinschaft eingezogen sind? Y aquí él está preguntando que cómo es que llegó a esa decisión de vivir en una Wohngemeinschaft. Y aquí Lisa Gerster, nuestra opción B, nos contesta, als ich zum Studium nach Berlin kam, hatte ich nicht viel Geld und zog in eine WG, also eine Wohngemeinschaft. Aquí ella nos está diciendo que cuando llegó a estudiar a Berlín no tenía tanto dinero y entonces por eso se mudó a una Wohngemeinschaft. Entonces,
La respuesta es B. En la cuarta parte se trata de escuchar a un experto que habla sobre X tema de interés general. Esta parte la escucharán 2 veces. Primero viene la parte en donde te explican las instrucciones, luego te dan 90 segundos para leer las preguntas y respuestas y subrayar la información que consideres más relevante. Al final de la primera grabación, ya que el experto acabó de exponer su tema, les dan 20 segundos para contestar lo que no contestaron mientras la grabación corría. Y la segunda vez que les pongan el audio no solamente va a ser para contestar lo que les haya faltado contestar, sino para corroborar que la respuesta que pusieron en la primera grabación sea la correcta. Aquí tenemos un ejemplo de la cuarta parte. Sie hören einen kurzen Vortrag. Der Redner spricht über das Thema bessere Arbeitstechniken. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei Ihrer Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 23 bis 30. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Aquí nos están diciendo que la persona es un orador y nos va a hablar sobre las mejores técnicas de trabajo. Y en nuestro ejemplo tenemos una oración que dice Es dauert mehr als 20 Minuten. O sea que dura más de 20 minutos. Y aquí tenemos que escoger qué es lo que dura más de 20 minutos. Opción A, B o C. La opción A dice nach einer Störung zu schalten. Luego la opción B, eine Aufgabe zu erledigen. Y la opción C, sich in eine neue Aufgabe einzuarbeiten. Aquí el ejemplo que la grabación diría sería wir kennen das nicht. Man versucht zu arbeiten, doch ständig wandern die Augen zu den ungelesenen E-Mails auf den Bildschirm, zum blickenden oder klingelnden Handy oder dennoch zu erledigenden Aufgaben. Entonces aquí nos dice quien no conoce eso, que intenta uno trabajar, pero pues los ojos se nos van a los emails que no hemos leído, al teléfono que parpadea, que suena o algunas otras tareas. Luego dice, bis zu 23 Minuten kann es nach solchen Störungen dauern, bis wir wieder fokussiert arbeiten und im Fluss sind, wie wir das nennen. O sea que puede tardar hasta 23 minutos de que después de estas interrupciones podamos volver a enfocarnos y meternos al flow del trabajo. O sea que la respuesta correcta es A. Nach einer Störung zu schalten. Es cuánto tiempo tardamos en enfocarnos otra vez en nuestro trabajo después de que tuvimos una interrupción. Y aquí les dejo el link sobre mi video de Lesson, donde obviamente hablo sobre Lesson, pero también les doy tips generales de cómo prepararse para el examen. Y de este lado les dejo el link para mi video de Schreiben. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube para que cuando tenga nuevo video, YouTube les avise. Y también les dejo mi cuenta de Instagram que se llama Aprende Alemán Médico para los que están en la rama de la medicina. Les deseo en verdad mucho éxito. Recuerden el día del examen estar concentrados y lo más relajados posibles. Y el mejor consejo que les puedo dar es practiquen lo más que puedan. Hagan los ejercicios que vienen en el libro de Project B2 9, son 15. Nos vemos en el siguiente video. ¡Tschüss!